Vamos a traer un ejemplo práctico del proceso de la psicología del consumidor. Un ejemplo práctico aplicado en la realidad. Fue un fenómeno dado en los años 70, 80 y parte de los 90 en las dos compañías más grandes de agua carbonatada y de que es lo mismo que una gaseosa en el mundo. Bienvenidos a la guerra de las gaseosas. Una elección de identidad. La guerra de las gaseosas es un desarrollo de la psicología del consumo. La guerra de las colas era una campaña de anuncios de televisión mutuamente dirigidas a las campañas de mercadeo en los años 80 y 90 entre los fabricantes Coca-Cola y Pepsi. Una de las finalidades de ejercer la disciplina de la psicología del consumidor es generar un incremento mayor del consumo de nuestro producto. Es una de las tantas finalidades e incluso en algunas investigaciones es de las finalidades primordiales. ¿Qué pasó? Coca-Cola históricamente había sido el líder de este tipo o en este segmento del mercado y Pepsi a través y a raíz de la interpretación idónea del momento histórico, es decir, del uso de la psicología del consumidor para el análisis del mercado, implementó estrategias de marketing, eh, las cuales casi ponen al mismo nivel en competencias en Estados Unidos. Entonces, esto equivale a unas campañas de desarrollo a partir de la psicología del consumidor. Vamos a hablar un poco de la numérica de la guerra. A finales de los 80, convencida de que su producto era mejor que el de su eterno competidor, la multinacional de bebidas refrescantes PepsiCo lanzó un órdago al mundo que llamó el reto Pepsi. Vamos a ver acá una pequeña interpretación. Vemos el consumo. Vemos como Pepsi ha superado el consumo de Coca-Cola en Estados Unidos. Pero se da su incremento finalizando o a mediados de la década de los 80 con el desarrollo de estrategias de marketing que ya veremos cuáles son. Estamos hablando de que la numérica nos representa que PepsiCo ha generado mayor rentabilidad, mayor rotación de su inventario a través no del mejoramiento de su producto, no generando extra contenido, sino atacando directamente la psiquis del consumidor, podríamos decirlo así, e intentar influirlo de manera determinante. Antecedentes de la guerra de las gaseosas. Coca-Cola fue parte fundamental en la estrategia de los Estados Unidos para poder llegar con sus productos y culturas rincones antes imaginados. Se transforma Coca-Cola como el producto más comprado y consumido de todo el mundo, llegando con su modelo de negocio a cada país de la Tierra. Existen muy pocos territorios donde no esté la marca o el producto. De estos países, podríamos decir que son solo Norcorea y Cuba. A grandes modos, los países o los territorios en los cuales no se consigue una cola. O sea, estamos hablando de que la totalidad absoluta del globo terráqueo, ustedes van a ver aquí el mapa y van a ver dos punticos negros, uno aquí que es una isla y otro aquí que es un pedacito, son los puntos en la Tierra, los cuales no se produce ni se comercializa Coca-Cola. Generalmente cada una de estas naciones genera su propio producto alterno, pero sin embargo vemos cómo este producto avasalla y conquista el mercado mundial. O sea, es quitarle participación
a este tipo de compañías resulta casi imposible a otras compañías tan fuertes como esta. Rivalidad reflejada en marketing. El objetivo es el consumidor. La rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi es legendaria, aunque la guerra entre ambas marcas no alcanzó su punto álgido hasta 1975, cuando Pepsi lanzó el denominado Desafío Pepsi y ganó a Coca-Cola en un test ciego de sabores. Las dos compañías llevan luchando desde hace más de un siglo. ¿Qué es este reto Pepsi, muchachos? El reto Pepsi fue una estrategia de marketing que al sonido de casi 40 años después, 50 años después del inicio de este tipo, o 40 años después del inicio de este tipo de estrategias, vemos cómo han logrado o han demostrado que son estrategias que rompen los paradigmas y la organización de las corporaciones y que generan rompimientos o rupturas en la historia y en el manejo de este tipo de conocimiento. ¿Qué pasó? Vemos aquí una fotografía del reto Pepsi. Aquí existía dos botellas de gaseosa, una Pepsi y una Coca-Cola, y cada uno se podría tomar un sorbo de gaseosa y elegir cuál le gustaba más. En la mayoría de las ocasiones o en un alto porcentaje, los consumidores eligieron Pepsi. Incluso consumidores declarados asiduos o fieles a la empresa Coca-Cola. Fue una estrategia impactante y demostró que el mercado masivo prefería el sabor de la Pepsi. Esto, sin lugar a dudas, generó un alto volumen de compras, especialmente en los sectores medios y bajos de la sociedad norteamericana. Y, o mejor, generó el nacimiento de estrategias bastante agresivas por parte de este tipo de compañías. Es muy interesante direccionando al consumidor. Se trata de un marco de estudio de mercado realizado delante de las cámaras con el que básicamente se proponía demostrar que que los consumidores preferían el sabor de la Pepsi al de la Coca-Cola. Si el experimento salía bien, razonaron los directivos del eterno número 2, lo contarían a los cuatro vientos, con una campaña publicitaria a escala planetaria, y si conseguirían revertir la tiránica hegemonía de los poderosos del competidor. Esto era, muchachos, básicamente lo que se generaba, era una ruptura en las dinámicas y en la influencia del consumidor. Estamos direccionando a partir de estrategias de mercadeo influenciadas por el conocimiento del consumidor y del mercado, y estamos cambiando la dinámica de compra y directamente la dinámica de rentabilidad. Recordemos que este tipo de estrategias los están encaminadas es para el direccionamiento y la superación de nuestros estándares de rentabilidad. Entonces, miren,
¿De qué se basaba la estrategia? Simplemente hacer un reto de sabor que se impusiera en el mercado por su extraordinaria capacidad de generar un mensaje directo. Coca-Cola y su eterna campaña de identidad. Coca-Cola, al contrario de Pepsi, que ha sido como decía en el anuncio anterior, había sido la eterna número 2. Coca-Cola casi desde su inicio, desde que Pendleton, hacia finales de 1880 y pico más o menos, generara los primeros atisbos de esta receta de agua carbonatada. Coca-Cola y su eterna campaña de identidad. Al contrario de Pepsi, Coca-Cola había sido una institución a lo largo de casi 100 años, puesto que lo tenía cómodamente atado a la clásica estrategia publicitaria de identificación con lo bueno, lo positivo, la familia, la Navidad, lo nacional. En este caso, haciéndose un ícono de lo verdaderamente estadounidense, haciéndose imagen de la familia blanca, próspera y protestante. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Coca-Cola tradicionalmente había asociado sus estrategias de marketing a la asociación o estaba atado a valores muy fuertes, muy tradicionales, pero también muy estáticos y que en muchas ocasiones no tiene una conexión directa con la generación que se le está proyectando. En este caso es Coca-Cola. Miremos los anuncios. Estamos hablando de, estos son unos anuncios más o menos del 35 al 37 y miren la calidad, la tipografía, la escena. No es nada que nos innove, pero sí en su particularidad o en su particular nos muestra que Coca-Cola tiene una particular asociación a los valores tradicionales, pero esta asociación de valores tradicionales se convierte en muchas ocasiones la atadura a modelos de cambio. Este me parece muy interesante. Dar y recibir, digo yo. Give and take, say I. Miren esta excelente publicidad. Santa Claus come una pierna de pavo y muy feliz, rozagante, cachete rojo, se toma una Coca-Cola de botella de los años 30 y 40. O sea, ¿qué quiere decir esto, muchachos, en una interpretación o en una hermenéutica? Nos afirma de que la Navidad y la felicidad en muchas ocasiones están asociadas a la Coca-Cola. Algo muy interesante, muchachos, que podemos ver es un cambio generacional a todo nivel. Durante la década de los 70 del siglo XX, la compañía Coca-Cola era un líder indiscutible en el mercado mundial, pero Pepsi nos demostró que con una campaña publicitaria clara y agresiva y con una mirada focalizada se puede lograr mucho. Entre los años 80 y 90 se da un cambio generacional y se crea un nuevo mercado enfocado en los consumidores jóvenes, los cuales fueron un grandioso nicho de mercado en la década del 80 y del 90 del siglo XX. PepsiCo desarrolla un pensamiento, una estrategia de marketing la cual va enfocada a la conquista de las nuevas generaciones que poseen un poder adquisitivo importante para el segmento de nuestro producto. Es decir, Pepsi no quiere asociarse más a unos valores tradicionales y generalizados, sino quiere focalizar su marketing a una generación joven con nuevos poderes adquisitivos y que en muchas ocasiones representa la liberalización de la sociedad norteamericana.
Interesantísimo, muchachos, esto. En 1984 Pepsi decide lanzar lo que fue la campaña publicitaria más grande de la historia de su compañía, usando al ídolo del pop más grande de su generación, Michael Jackson. Esto fue dos o tres comerciales y ayudas publicitarias que pagó la empresa PepsiCo para tener a Michael Jackson, que en su momento, en 1984, se convertiría en el artista con mayores ventas del mundo y con mayor popularidad real. Fue una campaña asociada y fue el inicio paradigmático de la elección. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompe el paradigma y se crea uno nuevo, que fue durante casi 2 décadas, incluso en algunos lugares del mundo se sigue usando, The Choice of You Generation. Elige la nueva generación, o escoge una nueva generación. Esta fue una de las estrategias resultantes del conocimiento y del estudio del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas compañías, al desarrollar rápidamente las estrategias de conocimiento y las disciplinas de conocimiento del mercado y del consumidor, pudieron hacer crecer el mercado en 15 o 20 años un 30 o 40% más. A través de este tipo de estrategias se convirtieron en uno de los productos más importantes de la canasta familiar de los norteamericanos. Ánimo del intersemestral, vamos rápidamente a exponer nuestra segunda presentación del día de hoy, que se llama La Guerra de las Gaseosas, volumen 2. Hoy por hoy, en el mundo, o al menos en el mundo occidental, existen tres grandes competidores o tres grandes de la gaseosa carbonatada: Coca-Cola, Pepsi y Big Cola. Bitcola es nuestro tercer participante, nuestro tercer escalón en este trípode gigante del mundo del mercado de las bebidas carbonatadas. El marketing como combustible del mercado. A esto es lo que les quería decir, muchachos. El marketing en muchas ocasiones sirve para la construcción de un panorama de mercado o de un tejido del cual se nutre el mercado. El conflicto de los gigantes de Coca-Cola y PepsiCo en la década del 80 del siglo XX transformaron y crearon un mercado partiendo de una competencia casi a muerte por la fidelidad y por la mente del consumidor. Marketing para todos. Desde sus inicios, Coca-Cola logró introducirse en el mercado con la convicción de mejorar cada día, utilizando una gran estrategia de marketing que originó que esta sea una de las marcas de bebidas que goza con gran aceptación en el mercado. La finalidad era llegar a todo tipo de clientes, sin distinción de sexo, edad o clase social. Es por ello que actualmente ocupa un lugar importante en el mundo empresarial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si ven la diferencia entre la publicidad, las personas que se muestran y las personas que se muestran ahora, mucho del consumo se ha migrado a minorías étnicas, masas raciales no blancas y extranjeros. Entonces, este tipo de empresas debe determinar esos movimientos en el mercado que son netamente movimientos sociales para dar una mayor interpretación y una mayor cabida en la publicidad que genera. El uso del marketing relacional. Marketing relacional es una estrategia con objetivo de construir y difundir la marca, fidelizar clientes y crear autoridad del mercado. Al escoger un nicho de mercado ha sido una de las estrategias más efectivas para la reinvención de Pepsi alrededor del mercado. Ver la posibilidad del crecimiento en el mercado a partir de las generaciones más jóvenes que se han convertido en uno de los nichos de mercado más importante y amplio y competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Pepsi, al contrario de otras empresas, miró o observó que el futuro en su momento era el consumo masivo, pero en el nicho de los consumidores jóvenes, los cuales en muchas ocasiones tenían bastante dinero
son bastante consumidores y generan rápidamente la reposición de su bien gastado. Perfecto escenario para el crecimiento de las bebidas carbonatadas. Pero ¿qué pasó? Llegó una nueva competencia en el mercado. Tras 7 años de presencia en el mercado, la compañía AGE Colombia, que comercializa la marca Bicola, cuenta con un 13% de participación. En ese tiempo, las inversiones totales ascienden a $500 millones en el país. Así lo señala el gerente general de la compañía en Colombia, Fernando Pereiro Navarro, al explicar que ocupa el tercer lugar en el mercado. La empresa presentó este jueves una nueva gaseosa con sabor a piña para complementar su oferta. Estos son datos bastante alejados de nuestra actualidad, pero nos ejemplifican cómo una tercera competidora se puede convertir en una en una mole fuerte y gigante que puede arañar lo que botan los gigantes, la sangre que salpica de la guerra de gigantes. Hay que tener una dimensión de marca. La estrategia del nuevo gigante del tercer competidor en Colombia y en América Latina, Bicola, ha usado de forma muy efectiva el marketing e incrementado el tamaño de su imagen corporativa. La gran ampliación mundial fue su sociedad con el club de fútbol español, Barcelona Fútbol Club. Esta asociación, ¿qué quiere decir? Que esta empresa conoce también al mercado, que procuró una sociedad con el equipo más famoso del momento, entendiendo que solo la visualización en publicidad de su marca asociada al Fútbol Club Barcelona generaría una dimensión de marca mucho mayor y mucho más amplia. Estas decisiones se dan al entender y al racionalizar que un equipo de fútbol representa mucho de los niveles o del flujo hacia donde el mercado se dirige. Bueno, muchachos, rápidamente y me despido de ustedes. Y la guerra de las gaseosas, rápidamente, que es una guerra especializada en la representación del conocimiento del mercado y del consumidor, muchachos.